autónoma. Y ahora, casi como si siguiéramos en el colegio, hoy queríamos hablarles del ruido. Y lo primero que hemos hecho ha sido ir al diccionario de la Real Academia para ver cuál era la definición de ruido. Y hemos encontrado la siguiente. Ruido es, según la RAE, sonido inarticulado, por lo general, y este es el adjetivo que vamos a subrayar, desagradable. Pues bien, hoy se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido y es una buena ocasión para preguntarnos si conocemos realmente sus efectos o los problemas que puede causar sobre nuestra salud. Sepan que el 16% de los aragoneses convive cada día con un ambiente ruidoso. Una pregunta rápida y una respuesta rápida. Altamira, ¿cuál es el ruido que más te molesta? Todos. Bien, muy rápido. Todos. Juan. A mí los taladros. Los taladros. Sí. Álvaro. Hombre, yo procedo de la industria mecánica del País Vasco y estoy un poco sordo. Quiere decir que estoy acostumbrado a recibir muchos ruidos y a estar en ruidos en empresas y tal, y entonces de crío... ¿Y eres consciente de los peligros que esto supone para la salud? Para mí, sobre todo. Y para los demás pues, también. De todas maneras hay legislación sobre esa cuestión que podemos entrar. Bueno, enseguida lo vamos a comentar todo, pero antes hemos salido a la calle y les hemos trasladado a ustedes la misma pregunta. ¿Qué tipo de ruido es el que más les molesta? Molesta el ruido sobre todo de los coches, lo principal. Yo creo que en una ciudad es lo que más molesta. La música a toda velocidad, a todo volumen. Los vecinos. Sí, pero bueno, son ruidos que los asumo, que tampoco pasa nada. Pues en realidad casi ninguno. A mí no me molesta. Tenemos la casa ahí que apenas se oyen ruidos y vivimos normalmente en un pueblo donde hay un silencio absoluto. Cuando vine a vivir a Zaragoza, un ruido al que me costó acostumbrarme fue el sonido de las ambulancias, los ruidos de la policía y las sirenas. No me molesta ningún ruido, a no ser que seas por la noche, algunos fines de semana, que según donde vivas, pues tienes unos ruidos que se pasan un poco, pero no, por el resto no. Los ruidos de los bidones de la cerveza cuando los ponen en el suelo el transportista. Sobre todo las motos esas que parece que tienen que estar en circuito, pues esas me molestan. Los de los coches, a mí los de los coches. Yo creo que no se tiene en cuenta todo lo que afecta el ruido, tanto físicamente como psicológicamente. Yo creo que es un mal que habría que controlar bastante más, tenerlo más en cuenta, claro. Bueno, pues ahí la verdad es que hay respuestas para todos los gustos. Nos ha llamado la atención lo insistente que es el ciudadano respecto al ruido de los coches, pero coches, sirenas, cajas incluso de cerveza, el ruido que hacen. De cualquier modo, hoy en la capital aragonesa y en concreto en un barrio, en Valdespartera, se están realizando unas jornadas para hablar del impacto del ruido y en concreto del impacto del tráfico aéreo sobre la calidad de vida de los vecinos. Allí en Valdespartera está Ana Moreno. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Iba a decir que a nosotros el ruido que nos molesta también es el viento. Fíjense, ya solo el viento pueden ser 60 decibelios. Ahora vamos a hacer esta entrevista a Francisco Martínez, que es el director del grupo de vibroacústica de la Universidad de Zaragoza. Le hemos sacado de esas jornadas momento para hablar precisamente en este Día Internacional de cuáles son las afecciones principales de ruido en una ciudad como Zaragoza. Bueno, Zaragoza es una ciudad media, tiene los problemas, digamos, normales de una ciudad de su tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, son normalmente ruidos asociados, como he oído que comentaban antes, a tráfico rodado, a ruido generado por actividades. Hoy estamos hablando de un ruido que en zonas concretas de la ciudad de Zaragoza tiene una afección importante para los ciudadanos, que es el ruido generado por el tráfico aéreo. Y en este sentido Zaragoza no es especialmente diferente de una, como ya he dicho, de una ciudad de su tamaño en España. ¿Cuáles son las afecciones del ruido? Porque creo que físicamente en nuestra salud afectan. ¿Hay una relación directa? Sí, efectivamente. Hay muchísimos estudios que avalan estas conclusiones. El ruido afecta tanto fisiológicamente como psicológicamente. Fisiológicamente son alteraciones del ritmo cardíaco, hay alteraciones de la presión sanguínea, incluso a través del estrés, si está mantenido una persona a niveles continuados de ruido muy elevados, pues pueden elevar incluso indicadores de la sangre como puede ser el colesterol.
Es impresionante, ¿no? Y todo esto, el ruido, ¿sería un ruido continuado, por ejemplo, si se trabajara una fábrica, o el mismo ruido, por ejemplo, ahora de este tráfico rodado sería ya una causa de ese estrés o de esas afecciones? Bueno, son radicalmente diferentes. El ruido en una fábrica es un ruido que, digamos, que se marca dentro de un entorno laboral. Hay unas medidas protectoras ya específicas que las recoge la legislación. En cambio, lo que sería el ruido ambiental es radicalmente diferente. No sé, ahora estamos aquí al lado de una carretera, pues podemos estar observando cómo van pasando coches y están generando un ruido que no es un ruido continuo, ¿no? Es un ruido aleatorio y es diferente el efecto. Hablando de ruidos aleatorios, tenemos que hacer alusión al tráfico aéreo. Jesús, antes de que preguntes, por aquí veíamos antes cómo pasaba, no sé si durante esta entrevista pasarán más aviones. Es una de las cuestiones que se hablan en estas jornadas, tráfico aéreo, ruido y ciudad. ¿Cuál es el problema, el ruido de esos aviones que causa la salud? Bueno, depende también si este ruido se produce en periodo diurno o nocturno. Está muy documentado el tema de lo que son las microinterrupciones del sueño, de manera que una persona que está sometida, estaría pensando ahora mismo lo que puede ocurrir a los vecinos de Barajas, por salirnos un poco de Zaragoza, que tienen un ruido continuo de aviones y que les altera el ritmo de sueño. Y esto acaba teniendo efectos muy perjudiciales para la salud. Le voy a pedir que se ponga otra vez en los auriculares, porque le quieren hacer preguntas desde el plató, porque están ahí no solo Jesús, también los tertulianos, así que compañeros, ahora que ya se ha colocado, colócate si quieres los dos para que oigas mejor, que aquí hay mucho viento hoy. Y cuando queráis, compañeros. Ana, la primera pregunta es para invitado, pero también es para ti, Ana, como profesional nuestra de nuestro programa de Aragón en Abierto. Ahora mismo, ¿qué carga de ruido hay ahí? Es decir, ¿es fácil hablar con tu interlocutor o es complicado como consecuencia de los coches, del cierzo, del viento, de los aviones? Pues lo cierto es que es complicado y lo que más nos lo complica es el viento, precisamente, ¿no? Luego es verdad que cuando pasan, ahora por ejemplo que van a pasar estos coches, lo notamos, nos afecta, incluso seguro que a la gente cuando lo hace en casa, pues no lo notáis, que nosotros incluso tenemos que subir el tono de la voz para poder mantenerlo, ¿verdad? Sí. Tenemos aquí un sonómetro que, aunque no sea, digamos, de gran calidad, lo hemos sacado a propósito también para poder ver a qué niveles podríamos estar moviéndonos en este momento. Vamos a enseñarlo a cámara para que se vea. Y como veis, rondan pues los 90, los 80, serían todos niveles que te me comentabas antes, que por encima de los 70 ya son molestos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, aclarar que estamos con un sonómetro que no es un sonómetro certificado y por lo tanto es indicativo. Nos podría dar una idea de cuáles son las evoluciones de los niveles sonoros. Entonces veríamos cómo suben y bajan, pero no serían valores demasiado reales. ¿De acuerdo? Están establecidos en la normativa porque, claro, hay que poner una línea roja para decidir cuándo consideramos ruido legalmente un ruido o no. Entonces, a partir de ahí la molestia, pues estaríamos hablando en función de que nos encontráramos en el interior de una vivienda, si estuviéramos en un dormitorio, en periodo diurno, nocturno, podríamos estar hablando de 30, 40 decibelios. Solo para concluir, los aviones militares no competen dentro de esta legislación, ¿verdad? No sabe el ruido que producen. No, realmente están al margen. España en esto es un poco peculiar. Están al margen de la legislación. No hay ninguna normativa que regule el ruido que generan los aviones militares, Ana, que es un ruido muy diferente del que generan los aviones comerciales. Sí, Jesús. Tengo una pregunta para don Francisco. Pídele por favor que se ponga el pinganillo para que la pueda escuchar. Don Francisco, ¿me escucha? Ahora. ¿Me va a escuchar? Sí, lo oigo perfectamente. Don Francisco, lo primero decirle que nos ha sorprendido el nombre de la denominación de esta jornada, puesto que es una jornada internacional sobre la concienciación. Es decir, no es contra el ruido, sino da la sensación de que estamos empezando un largo camino y tenemos que empezar concienciando. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que es posible rebajar los ruidos, los niveles de ruido, en una sociedad como la española, que tiene casi el ruido como una expresión propia de su propia identidad, de su propia alegría? Bueno, es complicado, sí, realmente
las sociedades mediterráneas hay que pensar que vivimos mucho en la calle. Entonces somos muy extrovertidos y culturalmente somos ruidosos. Esto no significa que necesariamente tengamos que ser ruidosa. Es decir, hay un concepto de educación y hay que compatibilizar el ocio. Me parece que esto es un aspecto muy importante. El ocio con el descanso y el derecho al descanso de los ciudadanos. Gracias, Ana Moreno, muchas gracias. Francisco Martínez, director de Vibroacústica de la Universidad de Zaragoza, también muchísimas gracias. Por cierto, a propósito del ruido, me comentan, vamos a escuchar las declaraciones que ha hecho un responsable, un portavoz de la base aérea, a propósito del impacto del ruido de los aviones en la calidad de vida de los vecinos. Del aire no solamente está tomando medidas, ha tomado medidas, desde hace muchos años lleva tomando medidas, está mentalizado y está concienciado con este problema de los vecinos, en este caso de los barrios de Valdespartera, los barrios del Distrito Sur, pues se ha elevado la senda de aproximación instrumental de precisión, se ha elevado de 2,5 grados, que es en la que estaba, a 3 grados. Esto supone que los aviones van a sobrevolar la zona más altos. Hemos dado la orden de que se utilice preferentemente la pista sur de la base para que de esta forma se interfiera lo menos posible y se sobrevuele lo menos posible estas zonas. También la utilización de la pista 3.0 derecha, en este caso, que es la que molesta más, es de utilización preferente de forma por la noche. Se ha publicado en el año 2014 el procedimiento de descenso continuo, lo que ustedes llaman el aterrizaje verde, que hace que la emisión de tanto de ruido como de CO2 pues se reduzca notablemente.